Ok, entonces, bueno, determinamos las coordenadas, ¿no? De este punto que está moviéndose sobre la rueda, y son estas, ¿no? En el tiempo. Vimos que esta distancia es r teta, ¿no? Eso sí, podría ser más, pero puesto que está rodando sin resbalar, es precisamente esta distancia de aquí, es esta misma distancia de acá, ¿sí? Estas son las coordenadas de este punto, de xt y y de t. Y bueno, de manera vectorial, pues está dado por estas expresiones. X punto lo calculamos y Y punto lo podemos calcular. Ahora sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer rápido. Entonces vamos a calcular X2 puntos, que es donde nos quedamos. Entonces X2 puntos, que sería la velocidad en la coordenada X, en estas coordenadas cartesianas que estamos describiendo el punto, ¿sí? Sería derivar esta expresión de X punto y me queda R y me queda este 0, esta derivada de omega es constante. Omega es la velocidad angular con la que está girando ese punto respecto de la rueda, ¿sí? Es decir, este movimiento lo podemos entender de dos, ¿no? Compuesto de dos movimientos. Una traslación en esta dirección y una rotación respecto de la rueda, respecto del centro de la rueda, ¿sí? Esta traslación está dada por una velocidad, voy a ponerla, una velocidad b mayúscula, le voy a poner, igual a omega r, ¿sí? Esta velocidad se debe a que precisamente rueda sin resbalar, ¿sí? Entonces, omega r es la velocidad de traslación del centro de la rueda, ¿sí? Y aparte hay una rotación respecto de la rueda con una velocidad angular omega, ¿sí? De tal manera que este ángulo en el tiempo es omega t. Y ese ángulo pues es el que está dado en las coordenadas del punto. Bueno, entonces seguimos derivando. X2 puntos me queda R. Este es omega que es constante. Es 0, su derivada, menos, aquí hay un menos, y es omega, y la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces con este menos se me cancela y me queda omega, y la derivada de coseno es seno de omega t, por la derivada del argumento, que es omega, por lo tanto me queda un omega cuadrada. Entonces esto se puede escribir como omega cuadrada r por seno de omega t. ¿Sí? Ahora vamos con x punto. X es esta expresión, pero omega, teta es omega t, ¿no? Entonces aquí está. Entonces su derivada pues es r. Y la derivada de lo de adentro en los corchetes, 0, y queda aquí menos coseno, la derivada de menos coseno, me queda seno, por el signo negativo. Entonces me queda seno de omega t por la derivada del argumento, que queda omega, ¿sí? Es decir, esto es r omega, seno de omega t. Y2 puntos, queda como, derivamos otra vez, y me queda aquí omega, y la derivada de seno es coseno de omega t por la derivada del argumento, que es omega, entonces por lo tanto queda aquí un omega cuadrada, ¿sí? Entonces estas son ya las coordenadas de las componentes de la velocidad y las componentes de la aceleración. Podemos calcular su magnitud. La magnitud de b es igual a el cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada del cuadrado de más que me queda r cuadrada, omega cuadrado, por 1 menos este término, que me queda coseno de omega t, todo eso al cuadrado, ¿sí? Ese fue el primer término de x punto cuadrado. Más y punto al cuadrado, que es este de aquí. Entonces me queda r cuadrada, omega cuadrada, y seno cuadrado de omega t. Y todo eso raíz.
Se puede simplificar, vean que lo podemos escribir, r cuadrada omega cuadrada puede salir, entonces queda como r cuadrada, y aquí queda un término, es este al cuadrado, y este seno cuadrado, ¿sí? Y este todo al cuadrado. Al desarrollar vean que va a quedar un cuadrado que es 1, menos es 2 veces este término, 2 veces coseno de omega t, más coseno cuadrado de omega t, ¿no? Más 1, ¿sí? Y aquí tenemos un seno cuadrado. Entonces ese seno se puede agrupar con este coseno cuadrado y me va a quedar 1. Entonces va a quedar este 1 más el 1 del coseno cuadrado más seno cuadrado, me queda 2, menos el doble producto, que es un 2 coseno de omega t. ¿Sí? Entonces la magnitud de B es esta cantidad. Está dada en términos del tiempo. ¿Sí? Bueno, en los demás parámetros. Ahora vamos con la magnitud de la aceleración, que es x punto, x2 puntos al cuadrado, que es omega cuadrada r, seno, no, sí, bueno, todo es al cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda aquí, me estoy adelantando, me queda la raíz cuadrada de x2 puntos al cuadrado, que es omega cuarta, ¿sí? Por r cuadrada, por seno cuadrado de omega t. Más, ahora y2 puntos al cuadrado, que es r cuadrada, omega a la cuarta, coseno cuadrado de omega t. Y todo esto raíz, ¿sí? Y vean que se puede simplificar. En este caso puedo factorizar el omega cuadrada, r cuadrada, entonces me queda omega cuarta, perdón, entonces queda como omega cuadrada por r. Y ahora vean que va a quedar el seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t, que es 1. Entonces, esta es la magnitud de la velocidad. Vean que la magnitud de la aceleración es constante, no depende del tiempo, es omega cuadrada r. ¿Sí? Pues vamos a ver una vez más la animación que les había mostrado la vez pasada y analizar este movimiento. Entonces ahí está el punto que se está moviendo, ¿no? La rueda, el punto que está fijo a la rueda y que se está desplazando, ¿no? Están los vectores, déjenme quitar los que... En azul está el vector velocidad y en rojo el vector aceleración. Aquí a la derecha, una vez más, están los dos vectores, velocidad y aceleración, para mostrarlos en detalle. ¿Sí? Vean que la magnitud del vector aceleración es constante, está girando, ¿no? Este vector aceleración, pero su magnitud es constante. El vector aceleración no, el vector velocidad sí está cambiando en magnitud y en dirección. Es el que está en azul. ¿Sí? Vean que la magnitud del vector velocidad es máxima cuando está en el punto más alto. ¿Sí? Aquí. O sea, primero crece en magnitud, va creciendo, llega a su valor máximo en magnitud, cuando está en el punto más alto, y después empieza a decrecer, ¿no? Lo podemos ver aquí o aquí donde está la odógrafa. Y en el punto que hace contacto, ese punto con el suelo, su velocidad es 0, ¿no? Ven que es 0. Y lo cual se puede comprobar de la expresión que encontramos. Bueno, ahorita se las muestro, ahorita regresamos a la anotación que teníamos. Entonces se puede comprobar que en este punto es 0, la velocidad, ¿sí?
y el objeto se sigue moviendo. Entonces vamos ahora a analizar estos dos movimientos, ¿sí? El de traslación del punto C, ¿no? Que es el centro de la rueda, ¿sí? O sea, se está desplazando en el plano, es una traslación, y aparte tenemos una rotación, pues, de la rueda, ¿sí? Entonces, este es el vector velocidad del punto C, del centro de la rueda, ¿sí? Su magnitud es omega r, como les dije ahorita. Y quisiéramos, ¿qué pasa? Bueno, en el sistema que ahora está, en el sistema fijo, donde se está moviendo la rueda, ¿sí? El vector velocidad es en azul, ¿sí? Es tangente a la trayectoria. Eso hemos quedado siempre, ¿sí? Es que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Respecto de la rueda, pues el vector también tiene que ser tangente a la trayectoria, pero respecto de la rueda, si nos movemos con la rueda, con este punto C, pues la trayectoria ahora es un círculo, ¿sí? Y el vector velocidad ya no es el que está en azul, sino que es este vector que ahora estoy mostrando, ¿sí? O sea, es tangente siempre al círculo, a la rueda, a ese punto P que está en la orilla de la rueda, como se muestra en la figura. Es decir, las velocidades en ambos sistemas no son iguales. Pero hay una relación con el vector de traslación, ¿sí? Entre esos tres vectores, el vector respecto del sistema fijo, que está en azul, el vector respecto de la rueda, que es en anaranjado, que lo estoy llamando B', espero que lo puedan ver, ahí B', y el vector de traslación, en morado, que lo estoy llamando B mayúscula, ¿sí? Y es que el vector B' respecto de la rueda, o el vector en azul, ¿sí? Es la suma del vector B' más B mayúscula, ¿sí? O sea, hay una relación entre esas tres velocidades. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración está ahora como lo puse, el vector aceleración es en el sistema fijo, ¿sí? Entonces vean que va en cierta dirección, se puede comprobar. Yo puse las ecuaciones que acabamos de deducir, ¿sí? De la aceleración. Entonces la aceleración va cambiando y esa es su dirección, tal cual, como está el vector en rojo. ¿Sí? Está cambiando en el tiempo. Y su magnitud se mantiene constante. Ahora, ¿qué sucede respecto de la rueda? Respecto de la rueda, sabemos que como está girando con velocidad angular constante, pues el vector velocidad es tangente, como se muestra, ¿sí? Y el vector aceleración siempre va hacia el centro de la trayectoria. Entonces, intuitivamente veríamos que es el mismo vector, ¿sí? O sea, está en la misma dirección. Y eso es lo que sucede, ¿sí? En este caso, puesto que la rueda se está moviendo con
velocidad uniforme, o sea, esa velocidad no cambia, es constante de la rueda de traslación. El vector aceleración no cambia en los dos sistemas, es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Bueno, solamente dejo un poco más la animación. Algo que quería mostrarles era, pues, que también se puede poner las componentes normales y tangenciales, ¿sí? Ahí están las componentes normales y tangenciales de la aceleración. Vean que las componentes tangencial y normal de la aceleración están cambiando en el tiempo también, ¿sí? Algo que ya no les comenté en el tiro parabólico, y si se acuerdan, pues en el tiro parabólico la aceleración es constante, ¿no? Es un vector constante en magnitud y en dirección, en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas es más sencillo de escribirlo. Sus componentes normales y tangenciales sí cambian en el tiempo, ¿sí? Y uno puede comprobar que si lo hacen coordenadas polares, también van a cambiar en el tiempo sus componentes. Y eso nos muestra, nos dice que el sistema de coordenadas es importante porque algunas cantidades se van a conservar dependiendo del sistema de coordenadas. Entonces es algo importante a tener en cuenta. También se puede poner el círculo osculador y ahí está. Va cambiando el radio de curvatura, ¿no? En ese punto de contacto hay una discontinuidad y el radio es como que se hace cero y después cambia, ¿no? Bueno, entonces ya estoy grabando una vez más. Entonces, bueno, en este ejemplo, lo que quería mostrarles aquí es que vean que la magnitud de la velocidad hay tiempos en los que se hace cero, ¿no? De aquí podemos obtener cuando la magnitud de v es igual a cero para ciertos tiempos, simplemente igualando esto a cero, ¿no? Entonces, de aquí se puede obtener el tiempo, un tiempo t1 le voy a poner tal que la magnitud de v es igual a cero. Y se puede encontrar de aquí. Y se puede demostrar que es cuando toca el punto de la rueda, cuando toca el suelo. Bueno, entonces vamos ahora a ver lo de movimiento relativo. Pues vamos a ver sistemas de referencia o movimiento relativo, ¿sí? Movimiento relativo. Y para ello, pues vamos a comparar dos sistemas. Tenemos un sistema que voy a llamar S y otro sistema S'. El vector de posición del origen del sistema S' respecto de S, le voy a llamar R mayúscula. Entonces este vector es R mayúscula. Es un vector que depende del tiempo porque S' se está moviendo respecto de S, ¿sí? Ahora, este sistema S', lo que vamos a suponer primero, en esta primera parte, y después veremos, seguiremos con esta comparación del movimiento relativo, pero ahora vamos a considerar que no hay rotaciones, ¿sí? Voy a escribir eso. O sea, no hay rotaciones
o no hay rotación de S', ¿sí? Es decir, S' podría estar rotando también estos ejes, ¿sí? Respecto de S. No solamente son traslaciones, ¿sí? Es decir, si este es Z', ¿sí? Esto tiene ejes X', Y', y el S tiene X, Y y Z, ¿sí? Es decir, Z' no es, bueno, Z', Y', y X' no se mueven, no están girando. Eso también puede suceder y eso lo veremos después, ¿sí? Entonces eso significa que no hay rotación de S'. Solamente traslaciones, es decir, para simplificar, Y y Y' son paralelos. X y X' son paralelos y Z son paralelos, ¿sí? Siempre. Entonces queremos describir la cinemática de un objeto que se está moviendo, ¿sí? Entonces lo voy a poner por acá. Entonces el vector de posición respecto de S' es este vector, que voy a llamar R', y respecto de S es este vector, que voy a llamar R solamente. Obviamente todo depende del tiempo, ¿sí? Entonces, este objeto se está moviendo, o sea, es independiente de los sistemas, ¿sí? Se está moviendo. Y tiene cierta trayectoria. Y lo acabamos de ver, ¿no? La trayectoria va a depender del sistema. Entonces es algo importante a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo comparamos estos vectores? Pues R mayúscula más R' es R, ¿sí? Es decir, R, este vector, vean que es este vector, el vector de posición del sistema S', más R', ¿sí? Es este más este. Entonces, R es igual a R mayúscula más R', ¿sí? Esto de aquí es respecto de S, ¿sí? Y este de aquí en prima, el R', es respecto de S', ¿sí? Entonces de aquí obtenemos que R' es R menos R mayúscula, ¿sí? Si ustedes estuvieran en el sistema S', pues la posición que observarían, ¿no? De una partícula que se está moviendo sería el vector de posición respecto de S menos el vector de posición con el que se están moviendo ustedes respecto de S. ¿Sí? Esto es muy sencillo, algebraicamente, ¿sí? Esto es simplemente suma de vectores. Y a veces puede confundir, ¿no? Respecto de S' o respecto de S, pero simplemente hay que poner atención, ¿no? Y establecer las cosas bien. Bueno, derivando, podemos obtener el vector velocidad. Entonces, el vector velocidad, que es de R en dt, es la derivada del vector de R mayúscula, que lo voy a llamar el vector velocidad, ¿sí? Mayúscula, más el vector velocidad prima, ¿sí? Pues aquí B es de R, mejor lo voy a poner con punto, ¿sí? La anotación de Newton para ahorrar. B es R punto, B mayúscula es R mayúscula punto, y R prima, perdón,
B' es R' punto. ¿Sí? Derivando una vez más, obtenemos la relación de los vectores de aceleración. A es igual al vector aceleración, le voy a poner en mayúscula, más el vector aceleración prima, ¿sí? Y aquí, pues lo mismo. Los vectores, ¿cómo están relacionados los vectores? Pues A es, vamos a ponerlo con B punto. A mayúscula es la aceleración del sistema S', que sería B punto, B mayúscula punto. Y A' es B' punto, ¿sí? En primado está el vector de posición, velocidad y aceleración respecto del sistema S'. Es lo que ve S'. O sea, este objeto se está moviendo independiente de los dos sistemas, ¿sí? Y el sistema sin prima es respecto del sistema S, el que estamos suponiendo fijo. Vamos a suponer que este está fijo, ¿sí? Y los vectores, pues es simplemente los vectores primados de prima se obtienen simplemente despejando. Me queda B menos B mayúscula. Y A' es igual a el vector A menos A mayúscula. Ahora, ¿qué sucede si el vector S', perdón, si el sistema S', vamos a ponerlo aquí, si S' se mueve de manera uniforme respecto de S, es decir, B es igual a 0, y por lo tanto también A mayúscula es igual a 0, ¿sí? Es decir, S' se mueve de manera uniforme, con movimiento rectilíneo uniforme, puesto que esto está cambiando en el tiempo, pero no tiene velocidad, su velocidad es 0 y su aceleración es 0, ¿sí? De manera uniforme. Y aquí me equivoqué, perdón. La velocidad no es 0, es constante. ¿Sí? Si la velocidad del sistema S' respecto de S es constante, es decir, se mueve de manera uniforme, el vector aceleración, A mayúscula, es 0. ¿Sí? Entonces, pues de las igualdades que tenemos aquí, tenemos que R', pues va a ser R menos R mayúscula. B' es igual a B menos B mayúscula. Y B mayúscula es constante, ¿sí? Pero la aceleración, puesto que A mayúscula es 0, la aceleración A' es igual a. Entonces este es un resultado importante. La aceleración es la misma. La misma en S y S'. El vector de posición y que describe la trayectoria de la partícula, pues no es igual, ni tampoco la velocidad. ¿Sí? Pero el vector aceleración sí es igual. ¿Sí? Si ese es un sistema fijo, entonces si ese es inercial, entonces, y sucede esto, y
y S' se mueve con velocidad constante. Vamos a ponerlo. Si S es inercial. Y S' se mueve respecto de S, entre paréntesis, con velocidad uniforme es decir, V constante. Entonces, S' también es un sistema inercial. Y en ambos sistemas, una propiedad importante es que ven el mismo vector aceleración. Es decir, el vector aceleración en ambos sistemas es el mismo. No la velocidad ni la posición, es decir, la trayectoria que ven los dos sistemas puede ser diferente. La velocidad en ambos sistemas también puede ser diferente, va a ser diferente en general, pero el vector aceleración es el mismo. Ahora, ¿qué vamos a llamar como un sistema inercial? Aquel en el que se satisfacen las leyes de Newton. Entonces, en un sistema inercial es aquel en el que se satisfacen las leyes de Newton. Y vamos a pasar a verlas después. Yo creo que ya la siguiente clase. Pero en especial, pues simplemente es que si las leyes de Newton, la segunda ley de Newton establece que un objeto se va a mover con velocidad uniforme si no actúan fuerzas sobre él. ¿Sí? Entonces, un sistema inercial va a ser aquel en el que si un objeto, en un objeto que vemos que se está desplazando con velocidad uniforme o está en reposo, ese es un caso especial, significa que no actúan fuerzas sobre él. ¿Sí? O sea, las leyes de Newton establecen cuál es un sistema inercial. De manera práctica, ¿sí? O sea, de manera intuitiva, un sistema inercial es un sistema que no está acelerado. Piensen, por ejemplo, cuando van, por ejemplo, en el metro, ¿sí? O en un auto que se está moviendo con velocidad constante. Si ustedes sueltan un objeto, ¿qué le va a suceder al objeto? Pues va a caer. ¿Sí? Si se está moviendo con velocidad uniforme. Ese es un sistema inercial. Pero ¿qué le sucede si frenara, por ejemplo, o se acelerara? ¿Sí? ¿Qué le va a suceder a un objeto que ustedes dejen caer? Va a caer en línea recta, va a caer en caída libre. Si se está acelerando, pues no. Va a ser cierta trayectoria. ¿Sí? Déjenme hacer un dibujo. Entonces, si es un auto, ¿no? Es un vagón, ahí. Se está moviendo con velocidad constante. Y ustedes dejan caer un objeto. Pues lo que van a observar es que cae, ¿no? En dirección vertical. O sea, no, con velocidad cero, ¿no? O sea, con velocidad inicial cero.
si tiene cierta velocidad en la componente horizontal, recuerden que hace un tiro parabólico, ¿no? Pero con velocidad inicial 0 en ambas direcciones, ¿sí? Ustedes lo sueltan. El objeto, pues, va a caer en línea vertical, ¿sí? Pero si se mueve con cierta aceleración, o sea, diferente de 0, en este caso, pues la aceleración es 0, ¿no? Aquel en el que se mueve con velocidad uniforme. Pero si ustedes, si este sistema se está acelerando, o sea, B ya no es constante, tiene cierta aceleración, ¿qué le va a pasar a este objeto? ¿Va a caer en línea vertical? ¿Qué esperarían de manera intuitiva que sucediera? O sea, en el sistema acelerado va a caer, pero no en línea vertical, sino que va a seguir otra trayectoria. Y esa es la esencia de un sistema inercial. Si se mueve con velocidad uniforme, entonces este es un sistema inercial. Y este que está acelerado es no inercial. Ahora, en el sistema inercial sabemos que debe de caer en esta dirección. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está atrayendo a la manzana. Hay una fuerza que es la fuerza de gravedad, que es el peso. Que vamos a ver que después que es mg. En el sistema no inercial sigue estando el peso sobre la manzana, ¿sí? O sea, estamos en la superficie terrestre, eso lo suponemos. Sin embargo, vemos que hace una trayectoria curva, es decir, no cae en dirección vertical. Eso nos diría que ahí no se están cumpliendo las leyes de Newton, ¿sí? Porque la trayectoria no es en línea vertical. Entonces, deducimos que no estamos en un sistema inercial, es un sistema no inercial. Aquí lo importante es que las fuerzas son las que se satisfacen en los sistemas inerciales, pero además sabemos cuáles fuerzas actúan sobre un objeto. No podemos decir, bueno, es que existe otra fuerza que desconozco. Eso no es cierto, eso no podemos aplicarlo. Nosotros conocemos, en principio, las fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿sí? Si estamos en este sistema, sabemos que está el peso, sabemos que el peso actúa sobre el objeto y lo dejamos caer, pero hace una trayectoria curva, entonces diríamos que estamos en un sistema no inercial, ¿sí? Si lo vemos caer en línea vertical, pues diríamos que estamos en un sistema inercial, ¿sí? El hecho de que haya una trayectoria curva en ese sistema no inercial, pues nos preguntaríamos, ¿por qué hace una curva? ¿Sí? Si no hay otra fuerza sobre él, entonces diríamos que estamos en un sistema no inercial, ¿sí? Y lo importante es eso, ¿sí? Que si están en un sistema que se está moviendo con velocidad constante, es un sistema inercial, ¿sí? Entonces, si hay otro sistema S', ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Otro sistema S', lo voy a llamar S, ¿sí? Y hay otro sistema S', que se está moviendo con velocidad uniforme,
Entonces, si S es inercial, ¿sí? Que es el vagón, ¿sí? El rectángulo, la caja esa, donde están sucediendo las cosas. Y hay otro sistema S', que se mueve con velocidad constante respecto de S, pues entonces S' también es inercial. Y fíjense que ya S ya no es fijo, ¿sí? Antes, para simplificar, dije que S era fijo. Pero esto de que sea fijo, pues depende respecto de quién, ¿sí? Siempre hay algo relativo. Y esto se le conoce como relatividad galileana. Es decir, los vectores se transforman de esta manera, ¿sí? Después ustedes verán algo que es la relatividad de Einstein y bueno, ya las cosas no suceden de esta manera. Bueno, vamos a poner las transformaciones de Galileo, que son estas transformaciones, pero para dos sistemas que se mueven en ciertas direcciones, para simplificar. Entonces vamos a suponer un sistema S' y S, déjenme ver, aquí tengo creo que una imagen. Entonces, respecto de estos ejes, ¿sí? Pues vamos a escribir cómo sería la transformación de las coordenadas de la cinemática en ambos sistemas, ¿sí? Entonces, para simplificar, vamos a suponer que X y X' están en la misma dirección, ¿sí? Este es el sistema S', el de Y', Z' y X'. Entonces, este es S' y este es S. ¿Sí? Que lo consideramos fijo, simplemente para simplificar, ¿no? Puede estar en movimiento respecto de otro. De hecho, está en movimiento respecto de S', ¿no? Que sería la forma inversa de ver la cinemática en ambos sistemas. Bueno, entonces el vector de posición, el R y R', pues ya vimos que R' es igual a R menos R mayúscula. Y en este caso, R mayúscula, el sistema S' se está moviendo en la dirección X y X' con velocidad constante, con velocidad V0. Por lo tanto, R, que es el vector de posición del sistema S', es V0t. Entonces, R, que ya está aquí escrito, pues es en la dirección Y, es V0t en la dirección Y. ¿Qué le pasa al vector velocidad? Pues es V menos V mayúscula y el vector aceleración es, en este caso, puesto que R, S' se mueve con velocidad uniforme, pues A' es A. ¿Sí? Pues en este caso, pues V es constante. ¿Sí? Y de aquí podemos obtener B, ¿no? O sea, este vector de posición precisamente es aquel en el cual se mueve con velocidad uniforme, es decir, esto es V0 en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, como se mueve con velocidad uniforme, pues la coordenada X es V0t. Entonces, ¿cómo están las coordenadas en cada sistema? Vean que la única que va a cambiar es en la coordenada X'. ¿Sí? Por la dirección en la que se está moviendo el sistema S'. Lo puedo dibujar aquí también de manera más sencilla. Entonces, este es el sistema S y este el sistema
S'. El sistema S' se mueve respecto de S con cierta velocidad, que es V0. Se mueve con cierta velocidad V0 constante. Por lo tanto, esta distancia de que separa, ¿no? O sea, esta distancia, pues es V0t. Entonces, ¿cómo escribimos la relación entre las coordenadas? Solamente cambia X, ¿sí? Z y Y se mantienen constantes. Lo voy a poner en Y en X. Entonces, este es Y, este es X. Aquí las coordenadas serían X' en el sistema S' y Y', ¿sí? Entonces, ¿cómo se cambian? Pues de la posición de un objeto, ¿sí? Que se está moviendo, serían sus coordenadas, serían en X' de estas expresiones. Vean que es el vector de posición en el sistema S, por lo tanto es X, ¿sí? Que es la coordenada en el sistema S. En primados son en S', ¿sí? Menos B0t. ¿Qué le pasa a Y'? Pues es la misma, ¿sí? Porque en la dirección vertical no se está moviendo, solo se está desplazando, S', se desplaza en la dirección horizontal. ¿Qué pasa con la velocidad? Bx'. Sí, Bx', ¿cómo se transforma? ¿Cómo cambia? Pues vean que el vector velocidad, B mayúscula, es V0, por lo tanto va a ser en el sistema S menos V0. ¿Sí? O sea, aquí estoy haciendo que este vector, el vector R en el sistema S, pues es de coordenadas X en la dirección Y más Y en la dirección J. Solo lo voy a hacer en X y Y para simplificar. También tendría Z, ¿no? Pero para simplificar lo dejamos así. El vector velocidad, ¿cuál sería? Pues Bx en la dirección Y más By en la dirección J. Y el vector aceleración sería AX en la dirección Y más AY en la dirección J. ¿Qué pasa en el sistema S'? Pues R' es de coordenadas X' en la dirección Y más Y' en la dirección J. El vector velocidad B' es igual a Bx' en la dirección Y más By' en la dirección J. Y el vector aceleración, pues lo mismo, ¿no? O sea, hay que escribir. O sea, esto me da esto de aquí abajo. Más a Y' en la dirección J. ¿Y quiénes son los vectores de posición del sistema S' y de velocidad? Pues son estos. ¿Sí? Y aparte el vector aceleración, pero estamos suponiendo que es un sistema inercial y por lo tanto A es 0. ¿Sí? Entonces tenemos todos los vectores. Tenemos estos en mayúsculas, que son los del sistema S' respecto de S. Estos de aquí, que son el vector de posición de un objeto que se está moviendo respecto de S, y los vectores primados respecto de S'. Entonces, estoy haciendo uso de estas ecuaciones, ¿sí? Y de esto para escribir lo que tengo aquí abajo. Vean que R mayúscula solo tiene componente I, y el vector velocidad también solo tiene componente en I. Por lo tanto, solo hay un cambio en la coordenada X. En Y se mantiene todo constante. Bueno, no constante, se mantiene igual, ¿sí? Es la misma transformación. Entonces, B en Y, B' es igual a B
Y. Y finalmente, podemos escribir también para la aceleración, aunque ya sabemos, ¿no?, que la aceleración en X' es igual a la aceleración en X en el sistema S, y lo mismo en la coordenada Y para ambos sistemas, porque se está moviendo con velocidad uniforme, es decir, es inercia. ¿Sí? Aquí este es inercia y este es inercia. Y estas son las reglas de transformación. Entre dos sistemas que se están moviendo uno respecto de otro, pero son sistemas inerciales. Y esto se le llama, lo pueden encontrar como transformaciones. Una transformación. Transformaciones de Galileo. ¿Sí? Bueno, y aquí podemos ver claramente, pues, alguna contradicción, fíjense. Bueno, algo curioso, ¿sí? Ahora solamente se los platico, ¿no? Entonces vamos a suponer que este sistema inercial envía cierto pulso de luz, ¿no? O sea, la luz sabemos que se mueve con velocidad uniforme, ¿sí? Una onda electromagnética. La luz son ondas electromagnéticas que se mueve con cierta velocidad c respecto del sistema S. Entonces la pregunta es, ¿qué vería S'? O sea, nosotros le mandamos un pulso de luz, ¿no? Aquí una lámpara, ¿no? Entonces la encendemos y envía un pulso de luz o un láser. Entonces, ¿qué vería S' si se está moviendo respecto de S? Y supongamos que se mueve con una velocidad V0, pues cercana a C, o la misma C. ¿Qué dirían que sucede con este pulso de luz? ¿Cuál sería la velocidad de la luz en el sistema S' si usamos estas reglas de transformación? O sea, es un fotón. Los fotones son partículas de luz que se mueven con velocidad c. Si este S' se moviera con velocidad c, ¿vería al fotón en reposo? Esa es la pregunta. Entonces, lo que sucede es que no. La respuesta es que no. Que también se mueve con velocidad c. O sea, bueno, en primera, los sistemas, algo que es un postulado de Einstein, es que los sistemas no se pueden mover con velocidad c, pero cercana a c, ¿no? Entonces, independientemente de con cuál velocidad se mueva S', va a haber el fotón que se mueve también con velocidad c. Es decir, todos los sistemas inerciales ven la misma velocidad de la luz, ¿sí? Puesto que miden la misma velocidad de la luz, puesto que la velocidad es una constante, es invariante para todos los sistemas de referencia inerciales, ya estas reglas de transformación ya no van a ser válidas, ¿sí? O sea, estas ya no satisfacen esta propiedad. O sea, no satisfacen que la velocidad de un fotón, supongamos, o la velocidad de la luz sea constante, sea la misma en todos los sistemas.
no satisfacen, vamos a ponerle el principio de relatividad de Einstein. Entonces, esto lo verán después, lo verán en algún momento, y estas transformaciones se tienen que modificar y se les llama transformaciones de Lorentz. Y bueno, esas transformaciones en algún momento las verán y por eso suceden, hay comparación o hay cosas raras que suceden, ¿sí? Y eso se debe a que en ambos sistemas, aquí, ¿qué se supone en estas transformaciones de Galileo? Una cosa importante es que el tiempo es el mismo. T' es igual al tiempo en T. ¿Sí? Y eso ya no va a suceder aquí. O sea, aquí T' ya no va a ser el mismo tiempo para que satisfagan que la velocidad de la luz sea constante en todos los sistemas independientemente de cómo se estén moviendo. ¿Sí? Entonces esa va a ser unas transformaciones que en algún momento van a ver. Vamos a ver un ejemplo. Y el ejemplo es el tiro parabólico. Entonces vamos a suponer un sistema S y un objeto que es lanzado de tal manera que hace una trayectoria parabólica, como hemos visto. Entonces, déjenme ponerlo en... Y vamos a suponer que es lanzado con cierta altura, y es 0, pero en X igual a 0. ¿Sí? Este es X. Y este es Y. Y el objeto es lanzado y sigue una trayectoria parabólica, ¿no? Es un tiro parabólico. Como está aquí. Entonces sus coordenadas iniciales son lo voy a poner aquí abajo. X0 igual a Y 0 y cierta altura, ¿no? Y además, pues también tiene una cierta velocidad inicial, ¿sí? Una V0. Entonces tiene una cierta posición inicial y V0X y cierta velocidad V0Y. Ahora, ¿qué sucede con un sistema S'? Que se mueve respecto de S y se mueve con cierta velocidad. Entonces vamos a suponer dos casos. Que S' se mueve en la dirección en X, ¿no? Para simplificar todo. Se mueve con velocidad V0 uniforme. Y el caso B, S' se mueve con aceleración constante, con A0 constante. Entonces, el primer caso es un sistema inercial. Y el segundo caso es no inercial.
y este es X', ¿no? Y este es Y'. Entonces, ¿qué va a pasar en el sistema S'? En el sistema S es un tiro parabólico, ¿no? Con una altura Y0. Además, suponemos que en T igual a 0, T0 igual a 0, el origen de ambos coincide, ¿sí? Entonces, el origen de ambos, de S y S', coincide, ¿sí? De tal manera que en S', pues también el objeto es lanzado desde X'0, entonces en el sistema S', vamos a ponerlo con azul, en S', pues X'0 también es 0, ¿sí? Y puesto que se está moviendo solo en X, pueden ver que Y0', pues va a ser Y0, que es la transformación de Galileo que acabamos de ver, ¿sí? Porque solamente se mueve en la dirección X. Entonces Y' es Y. Por lo tanto, el punto de lanzamiento es el mismo en ambos sistemas, ¿sí? O sea, aquí también parte de Y0', que es igual a Y0 en el sistema S. Entonces, ¿cómo se van a transformar qué va a pasar ahora en el sistema S'? Vamos a usar las transformaciones de Galileo, ¿sí? Aquí recordemos que el vector aceleración en el sistema S, pues tenemos la gravedad, que es el vector aceleración, va en esta dirección, y en el sistema S', ¿cómo es el vector aceleración? Pues el mismo, porque también es inercial, se mueve con velocidad uniforme, ¿sí? O sea, G' es igual a G, que es la aceleración, es el vector aceleración, ¿sí? Es el mismo en ambos sistemas. Pero la posición y la velocidad sí se transforman. Y vamos a usar estas ecuaciones. Entonces, ¿cómo está dado las coordenadas? Bueno, la cinemática en S', que es donde nos interesa. O sea, en el sistema S que tenemos. Entonces, en S, ¿cómo tenemos nuestra descripción? Pues X de T es igual a X0, pero estamos suponiendo que parte en el eje X, en el eje Y, perdón, y X0 es igual a 0. Más B0X por T, ¿no? Es un movimiento uniforme, es un movimiento con velocidad constante. Bx es B0X y AX pues ya sabemos que es 0, ¿no? En Y, ¿qué le pasa a las dependencias en el tiempo? Pues es una Y0 más B0X, que es la componente en la dirección, este tiene sus componentes, ¿no?
El vector velocidad es este y tiene cierta componente que es B0X y cierta componente que es B0Y. ¿Qué le pasa a Y? Es Y0 más B0Y por T menos un medio de GT cuadrada. Este B en Y es B0Y menos GT. Y la aceleración en Y pues es 0, menos G. Ahora, ¿qué pasa en el sistema S'? Pues vamos a usar estas ecuaciones, que son las ecuaciones de transformación. ¿Sí? Entonces, X', ¿cuánto es? Pues mi regla de transformación me dice que es X menos B0T. Pero X es este de aquí, en el sistema S. Por lo tanto, esto es B0X por T menos B0 por T. Es decir, B0X menos B0 mayúscula por T. ¿Qué le pasa a Y'? Pues es la misma. ¿Qué le pasa a las velocidades? Bx' es Bx menos B0 y Bx pues es B0X menos B0. Y la velocidad en Y, en el sistema S', pues es la misma que en Y. Y en Y, bueno, aquí me faltó, bueno, ahorita me regreso. La velocidad en Y es B0Y menos GT. Y aquí Y' es igual a Y, pero Y es esto de aquí, que es Y0 por T, perdón, B0, Y0 más B0Y por T menos un medio de GT cuadrado. Y creo que ya. La aceleración es la misma, ¿no? En ambos sistemas. Entonces, a X' es igual a 0 y a Y', pues es a Y, pero a Y es menos G. Entonces, ¿qué pasa en el sistema S'? Pues veamos esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. ¿Sí? Vean sus dependencias en el tiempo. En X' es B0X menos B0T, Y' es Y0, lo mismo que en Y, ¿sí? La velocidad en el sistema S', pues es B0X menos B0, mayúscula. Solamente hay que restar la velocidad con la que se está moviendo el sistema S'. Entonces, ¿cuál sería la trayectoria? Bueno, la aceleración pasa lo mismo. La aceleración en Y, pues en Y' es menos G y en X' es 0. Entonces, ¿qué pasa en el sistema S'? ¿Cómo es este movimiento? ¿Qué trayectoria sería? Si comparan con el sistema S, pues es igual su dependencia en el tiempo. ¿Sí? En Y, pues es el mismo. En X es lineal en el tiempo en S donde sabemos que es un tiro parabólico. Y en el sistema S', pues también es lineal en el tiempo. ¿Qué pasa con la velocidad? En el sistema S', pues es la velocidad en el sistema S menos la velocidad con la que se está moviendo el sistema S'.
Y en Y, pues se mantiene, es la misma que en el sistema S. Por lo tanto, en la trayectoria en el sistema S', pues también es un tiro parabólico. ¿Qué sucedería si B0, la velocidad con la que se está moviendo el sistema S', sería la velocidad inicial con la que se lanza el objeto, B0x? Si B0 es igual a B0x, ¿qué pasa con X'? Pues es 0, ¿no? Es decir, este caso se reduce al tiro vertical. Lo cual es de esperar, ¿sí? Si en el sistema S se lanza con cierta velocidad en la dirección horizontal, pero el sistema S' se mueve con la velocidad misma con la que se lanzó en la dirección horizontal, en el sistema S', pues el objeto nada más va a subir y luego caer. Va a ser un tiro vertical, que es lo que está aquí. X' siempre es 0. Y en Y', pues se está moviendo en tiro vertical. ¿Qué pasa si B0 es mayor a B0x? Bueno, ¿qué pasa si es menor? Esto siempre es positivo, ¿sí? Y por lo tanto la trayectoria en el sistema S', o sea, también va a ser un tiro parabólico, pero va a cambiar va a estar en la misma dirección, digamos, que en el sistema S, pero se va a modificar, como que se va a hacer su ancho menor, ¿sí? También se puede demostrar a partir de la trayectoria de la parábola que vimos la vez pasada. Pero ¿qué pasa si B0 es mayor a B0x? Pues en este caso, en S', la trayectoria es pues también igual, algo así. Pero si la velocidad con la que se está moviendo S' es mayor a la velocidad inicial horizontal que se le da al tiro parabólico, ¿qué va a suceder? Pues ahora va a suceder que se mueve en esta dirección, ¿sí? Se va a hacer el tiro parabólico.